Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos y amigas de Coloquios con Jacqueline Malagón. Hoy, domingo 28 de diciembre, estoy aquí para rendir cuentas. Cuando digo rendir cuentas, no es rendir cuentas de mi trabajo. Voy a rendir cuentas como dominicana, como ciudadana y como educadora de qué ha pasado en este año que tenga que ver con todos los programas, sobre todo los de más éxito, los más efectivos, los que han producido el mayor rendimiento en las aulas, que se traduce en aprendizaje de los niños, y eso es lo que queremos hacer hoy. Y dije queremos, que significa que lo estoy hablando en plural, porque no estoy sola. No estoy sola porque me acompaña alguien que ustedes conocen tan bien como yo, y que el día que yo no tenga el programa, que yo no esté aquí, de seguro se va a sentar donde yo estoy sentada, en su casa, en vez de la mía. No, me refiero a que tengo a Mechi Hernández conmigo, que le he pedido que me acompañe en esto que queremos hacer, una especie de recuento de qué ha pasado en este año. No hablo de años escolares, hablo del año calendario, enero, diciembre. O sea que tocamos 2 años académicos, el que termina en junio y el que empieza en agosto. Y para eso, por supuesto, nadie mejor que Mechi para acompañarme y complementar, y a veces sabe más que yo de algunos de los temas que se dan en la educación dominicana. Pero nada, Mechi, encantada, muy agradecida de que hayas venido nueva vez a tu programa. Y yo creo que tiene valor para la ciudadanía, los que ven este programa. Usé la frase rendición de cuentas. Nosotros no somos quienes para rendir cuentas, porque no somos responsables. Pero sí rendir cuentas, he querido decir qué ha pasado. Nosotros tenemos dar a conocer, porque ni tú ni yo tenemos afiliación política, por lo tanto no tenemos el compromiso de decir que esto es así porque tiene que ser así, o porque se dice que es así, sino realmente si lo decimos es porque es así, no porque tiene que ser así. Sí. A mí me gustó mucho el programa que tú hiciste el segundo domingo de noviembre con Ansel, porque Ansel habló de muchas cosas, de muchos programas que desde su viceministerio se están desarrollando. A mí me preocupa que la población en general no conoce las cosas buenas que pasan en educación, porque lamentablemente salen las escuelas rotas, el estudiante que golpeó a una maestra, donde le cayó mal el desayuno, salen esas noticias y como que la gente se queda con lo malo. Entonces, yo hoy quiero hablar de todas las cosas buenas, aunque parezca muy optimista. Eso es lo que yo quiero que tú me acompañes hoy, porque yo pienso igual que tú. Y mira que muchas veces yo soy crítica, y como yo trabajo en otros ministerios donde soy la analista que ve los números y qué pasa, y ahora con la inteligencia artificial puedo profundizar más mi trabajo, no dejo de ser crítica de que hay cosas que pueden mejorar, o que la debilidad está aquí, o que mira que en tal área, no, que a tal nivel. No. Yo quiero hoy confesarme junto contigo frente al país de cuáles cosas estamos avanzando. Claro. Aunque todavía no se traduzca en los aprendizajes que queremos que los niños tengan. Claro. Y no podemos decir otra cosa porque las pruebas están ahí. No podemos disfrazarlas, los datos están ahí. Claro. Tenemos las diagnósticas, que son una radiografía en la cual yo originalmente no creía mucho. Mi pleito con Ansel, y después le he confesado 1 y 1000 veces: Ansel, tú tenías razón, y gracias a Dios que me convenciste. Y dejé de pelear defendiendo las pruebas que eran las de 8º grado de primaria, cuando era 8º grado de primaria. Pero yo creo que sí, que un día como hoy, terminando coloquios el año 2025, un año que para nuestro país vamos a esperar que los que rinden cuentas en lo económico, en lo social, hasta en lo político, digan a la población cómo se comportan los datos, cómo se comportan las informaciones, y cada uno lo va a decir desde su perspectiva.
Claro. Nosotros vamos a hablar, y la población sabe, los que nos ven, que nada más de credibilidad que lo que tú y yo podamos decir, porque estamos hablando con números en la mano, hablando con números y con hechos, con programas que tú conoces, que tú has trabajado, que yo conozco, que trabajo o que he trabajado. Y eso yo quiero que con la compañía tuya el país conozca de que debemos ser más optimistas de lo que somos. Sobre todo yo que vivo diciendo que veo la botella media llena en vez de media vacía. Sí. Yo quiero hoy hacer galas. Yo, como de tengo eso. tantos años en educación, lo que me queda de vida quiero seguir apostando a educación. Aunque por eso me quiero llenar siempre de agarrarme de lo bueno y que sí avanzamos en algunas cosas. Porque si empezamos a ver la botella media vacía, pues nos quedamos en la casa y no apostamos a la educación. Yo lo voy a confesar en público. Tuve una pataleta, como decimos en Dominicana, hace 2 o 3 meses. Estaba viendo un programa, de esos programas de la mañana, de noticias, y estaban comentando algo de educación, y uno de los comentaristas dijo, no, porque educación, que eso nada de eso sirve, no sé para qué no cierran eso. Óyeme, yo me sentí, Mechi, y le digo, los comentaristas no deben llegar a esos niveles, porque es que desmotivan a los que estamos dejando el forro en el trabajo que estamos haciendo por la educación de este pueblo. Yo me sentí como que yo había perdido mi tiempo, que lo que yo había hecho no tenía valor, oyendo a este comentarista de renombre decir que nada funcionaba en educación, que nada servía. Cierren educación. Óyeme, eso nos afectó, no solamente a mí, otras personas vieron el programa, lo comentaron, y esto lo hago para que llegue a los oídos de los comentaristas, que no nos desmotiven. Sí, las cosas no van bien, que digan que no van bien, pero díganos qué esperan para mejorarlas. Pero digan lo que va bien también, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Que es lo que nosotros queremos hoy, que el país sepa que hay cosas que van bien. Vamos a empezar por la primera infancia. Ese Yo tengo tema es tuyo, 50 años defendiendo los primeros años de vida. Primero hablaba hasta los 6, ahora digo hasta los 8, porque el primer ciclo de básica, ahí se completa todo lo que es la primero, segundo y tercero. Exacto, pero ahí se completa todo lo que es el pensamiento lógico, matemático, la comprensión lectora. Y empieza la construcción de la criticidad en el cerebro del niño. Claro, y ya eso corresponde más al segundo ciclo de primaria. Pero la educación inicial y ese primer ciclo de básica, que es de primero, segundo y tercero, tenemos que cuidarlo más. Por suerte que con el INAIPI, el Instituto Nacional de Primera Infancia, que surgió en el 2015, viene haciendo un trabajo con las familias, con niños desde 45 días de nacido hasta los 5 años que ya pasan a la educación primaria. El INAIPI yo creo que fue un gran logro de convertir la primera infancia en una política del Estado bajo un decreto, y se abrieron esos 2 programas y todo lo que era debajo de los 5 años pasó a ese instituto y se opera con 2 programas. Uno que son las casitas lindas de colores, que son los centros de atención a la primera infancia. ¿Eso no es hasta los 3 años? No, esto es hasta los 5. Hasta los 4 y 9 años, hasta los 4 y 9 meses, porque desde que cumplen 5 tienen garantizado el cupo en la escuela primaria. Porque la escuela primaria, inicial. El de primaria. Ellos algunos hacen el preprimario, pero la mayoría de las escuelas primarias, la mayoría ya tiene el grado de preprimario. El 93% de los niños de 5 años están en el preprimario. Pero que eso es lo que llamamos también inicial. Inicial, es el último grado de inicial, exactamente. Exacto. Pero en el CAIPI y en el programa comunitario a través de la familia, se trabaja con los niños desde los 45 días de nacido. Como en este país siempre hay abuelas y familiares, la población de niños de 45 días, inclusive en esos centros nada más hay un grupo de 15 o 20 niños. Pero ¿En los centros? En los centros CAIPI, pero tienen los niños de 2, 3 y 4 años. Cuando el niño ya va a cumplir, termina el kinder, va al preprimario de la escuela pública. Esos centros de atención integral desarrollan un modelo de atención integral. Ahí hay salud, ahí hay alimentación, ahí hay apoyo psicológico, tanto para la familia como para el niño, y estimulación temprana. Entonces, el modelo de atención integral a esta población es un modelo
que se conoce en todos los países del mundo, donde hay más necesidades. Fíjate que los CAIPI surgen en comunidades donde hay más donde hay más pobreza, porque mayor solo vulnerabilidad. rompemos el círculo de la pobreza, dándole a los niños desde muy temprano una buena educación y sobre todo, como señalaba también el doctor José Joaquín Puello, como a los 4 años ya el niño tiene la estructura del cerebro de adulto. Si nosotros en términos de alimentación y estimulación apoyamos a ese ser humano, ese niño vamos a garantizar una buena primaria, vamos a garantizar un desarrollo más completo de ese ser humano. Entonces siempre he defendido estos primeros años porque son la base de la personalidad futura. Hay una diferencia muy grande cuando un niño tiene una experiencia de educación inicial y esto también se refleja en la primaria. Sí, se está escribiendo mucho sobre eso. Aquí mismo en la prensa local hay muchos articulistas que están defendiendo la educación temprana. Sí. Una pregunta, en ese nivel, te pregunto porque yo no trabajo esos niveles en el ministerio, ni he estado expuesta a ello. Nosotros fuimos los que creamos, cuando estuvimos al frente del ministerio, el inicial, que tú llamas preprimario. El grado preprimario. El grado preprimario. Y la escuela primaria. Que yo uso la palabra inicial porque es la que yo creo que está oficialmente en el catálogo de la jerarquía escolar. Del sistema educativo. Exacto, sí. Inicial, primaria, secundaria. En primaria, tenemos que aclarar que primaria preescolar son 6 años, porque se considera desde el nacimiento. 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Sí, pero antes de primaria, que le llamamos inicial, creo que es la palabra oficial en el ministerio, es la de 5 años, que es la preprimaria. Es el grado de preprimario. El ciclo se llama inicial. Y ese ciclo de inicial de 5 años lo creamos nosotros, porque la escuela empezaba a los 6 años. Claro. Pero después la ley reitera que era obligatorio y gratuito 5 años. Sí, y pero entonces, la ley la dejamos nosotros. Exactamente, por eso la ley y aspiraba que a los 10 años toda la población de 5 años estuviera en la escuela. Es decir, nosotros podemos decir que casi toda la población, porque ahí consideramos que esas escuelas multigrado y zonas apartadas, esos niños no llegan al preprimario muchas veces por la distancia que hay con la escuela. Pero podemos decir que tenemos casi el universo, como también en primaria. Nosotros tenemos un 94% de los niños. Eso es de casi, primaria. Se considera, yo creo, con los estándares de eso es casi universal. De UNESCO y de la misma OCDE. Cuando anda por el 94-95%, se considera universal. Es como la cuestión del analfabetismo. Claro. Si hablan de un 3 o un 4%, no hay analfabetismo. Claro. Porque siempre va a haber una población, ese es otro tema. Y lo otro es también cómo garantizamos ese desarrollo integral en los niños en esos 6 primeros años de educación inicial. Y cuando van a la primaria, ya el preprimario está integrado en la primaria. Prácticamente todas las escuelas de educación primaria tienen el preprimario. Entonces, esa transición del niño de ese primer ciclo al segundo ciclo, si tiene una buena base, no vamos a tener niños que no leen en tercero, pero tenemos, por eso el Ministerio de Educación tiene un programa para fortalecer también ese primer ciclo con la lectura oportuna, es decir, para alfabetización oportuna, para garantizar que nuestros niños en tercero lean comprensivamente, porque si no, no van a tener un buen desempeño en el segundo ciclo. No, y es bueno aclararle también a la población, porque debemos tener muchos padres viendo el programa, que cuando hablamos de alfabetización oportuna no es solamente lectoescritura, sino que está la área de matemática, que se considera, eso en los tiempos nuestros no eran separadas. Eran separadas, la matemática empezaba como luego, sí, no, pero hoy en día la matemática es parte, está casada con la lectoescritura para la alfabetización oportuna, porque la matemática es lo que te da la oportunidad de que el niño aprenda con criticidad. Y a construir criticidad, a razonar y a tener lógica. Exactamente. Eso sí, desde el primer grado con la lectura. Y el segundo grado que la fortalece, y ya el tercero es donde se sabe o se espera que el niño domine la lectoescritura, pero que la domine, como tú decías, de manera comprensiva. Es que esa frase la aprendí con Ansel, que fue la que introdujo el enfoque.
hasta que el niño no comprende, no lee. ¿No? Fíjese que muchas veces el niño lee mecánicamente con un silabario, pero tú le preguntas qué dice ahí y se queda así. Y tiene que volver a ver algo, porque si él no comprende lo que leyó, no está leyendo todavía. Sí, y acuérdate que yo siempre digo que tenemos que hacer todos los esfuerzos, y lo está haciendo el ministerio. Lo está haciendo el ministerio y yo puedo en eso dar fe, porque yo trabajo con ANSEL en uno de los programas, el programa del Este, que es un programa de alfabetización oportuna, Sí. que le llamamos de mejores prácticas y liderazgo instruccional, pero es fundamentalmente primer, segundo, hasta tercer grado. Claro. Es desarrollando, formando, entrenando, capacitando líderes que no son docentes. El programa del Este, que yo estoy a cargo de No son él, los del distrito, los técnicos distritales. sí, pero también tenemos directores Directores. de 14 o 15 escuelas. Sí. Tenemos coordinadores pedagógicos de unas 10 o 11 Pero escuelas. esos tres actores que tú acabas de mencionar, el coordinador pedagógico, el director y el distrito, tienen que estar alineados para esa intervención de ese periodo. Y tiene un efecto multiplicador a través del técnico. Exactamente. Porque el técnico Va y orienta. que el técnico tiene 10 escuelas o 20 escuelas a su cargo. Exacto. Entonces lo que él va aprendiendo en función de lo que ni siquiera somos nosotros, es una universidad él es el que norteamericana. apoya todo ese proceso. Sí, es el que apoya. A través del... Y lo entrenamos tanto al técnico curricular como al técnico que supervisa o al técnico que acompaña. Sí. Al técnico, creo que tenemos también el nivel de la enseñanza por competencia, Sí. pero que este es un programa que yo quiero que la gente sepa, que es un programa que viene de Estados Unidos, una donación que en este programa hemos mencionado varias veces, el fondo que creó el doctor Thomas McDonald y su esposa para dedicarlo a una inversión en la educación de los niños dominicanos. Ese fondo lo administra una universidad norteamericana, que es quien elabora los materiales que nosotros tenemos que aprobar. Claro. El programa, esos materiales me los mandan a mí primero como encargada del programa, director del programa en República Dominicana, pero yo veo a mí me parece bien, pero yo lo paso a ANSEL. Claro. ANSEL lo manda a currículo para asegurar que lo que viene en los módulos es por módulos que se enseñan. Esos módulos están alineados con el currículo. Y cada 2 años o 3 años, arriba de norteamericanos, actualicen. Que el currículo hace una adecuación. Pues vamos sí. a revisar. De manera que las guías se revisan. Y las guías se revisan. Qué bueno que tú hablas que está el director con el coordinador, porque con el director se está trabajando mucho. Porque no queremos un director solitario, sino un director que trabaje en equipo. Pero un director que sepa que si su escuela no aprende, él tiene responsabilidad. Porque, y que le incluye lo pedagógico. Exactamente. Porque antes se creía que el director era el funcionario administrativo. Claro, no. El peso pedagógico tiene mayor peso. No, y él tiene ahora un apoyo en los niveles, en los diferentes niveles, que es un coordinador, que se ve el día a día del salón de clase. Él no puede estar el día a día en el salón de clase, pero tiene que velar porque se enseñe para que los alumnos aprendan. Yo le puedo decir, Mechi, quiero que el país lo sepa, que en uno de los viajes de las norteamericanas, que vienen cada 2 meses, vienen 8, 9, 10, 11, todas doctoras en educación, con gente a veces que viene de los distritos de Atlanta o de los suburbios de Atlanta, distritos educativos que tienen tanto población norteamericana como migrante. Y cuando ellas van a la escuela, nos cuentan los informes de cada mes, tienen que hacernos un informe. Ese informe yo lo recibo, lo reviso, lo trabajo con comentarios de nosotros. Daniel, el norteamericano, doctor Daniel Garvey, que trabaja conmigo en el programa, también lo revisa. Él está muy bien entrenado en eso y él es que acompaña a los grupos que van a Estados Unidos, que mandamos 6, 8 participantes para un entrenamiento intensivo en la universidad sobre el programa nuestro. Esto va en serio, esto es un regalo que le hizo el doctor McDonald
al país y se lo hizo al ministerio. Y ahora estamos buscando cómo hacerlo eterno. Eterno significa que no esté sujeto a las variabilidades o variaciones o modificaciones políticas que pueda haber en un determinado momento. Y en eso estamos trabajando un grupo ahora mismo para ver cómo garantizamos que no importa quién sea el gobierno, el programa está manejado de manera que no sea vulnerable. Un programa que se le ha dedicado, estoy hablando de varios millones de dólares que tiene el fondo, o sea que hay que tomar muy en serio, y la verdad es que no tengo más que palabras de elogio y de agradecimiento a nombre de la familia McDonald. Tengo 13 años con ellos en esto, porque primero tuvimos 10 años en el sector privado piloteando el programa, pero Ansel lo ha cogido muy en serio y lo ha valorado y le da seguimiento y me pregunta, y Jackie, escríbele aquí y mira a ver la universidad. O sea, se está valorando una inversión que es un regalo que se le ha hecho. Pero que está respondiendo a una necesidad del país. Sí, que eso es lo más importante. Sí, porque nosotros le decimos a la universidad que nosotros somos los que determinamos qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Claro. Porque ellos no, o sea, en ningún momento la intención del donante era que se le iba a decir a la República Dominicana, no, se le va a enseñar esto. No. A nosotros no nos viene a enseñar esto. A nosotros viene a enseñar lo que nosotros decimos que necesitamos, que nos acompañen. Exacto. Y que nos ayuden, que nos den la mano para hacerlo mejor o crecer en la magnitud de un programa. Pero también está el programa Con Base, tú lo conoces mejor que yo. Sí. No, yo quería, para terminar a propósito que tú valoraste tanto el director. Lisfodoso tiene el programa que se empezó hace unos años en el ministerio con los directores, que también es una figura que hay que fortalecerla para que no solamente se concentre en el desayuno ni en tareas administrativas, sino que vele porque la escuela, los niños aprendan. En ese sentido, también hay un programa que se inició hace 2 años de inducción para el maestro nuevo, que dura 1 año. Y lo hace. Yo creo que debe durar 5. Sí, yo sé que es 1 año. No, lo que pasa es que el primer año yo creo que tiene que ser un acompañamiento, pero luego la escuela debe tener un espacio de comunidad de aprendizaje donde reflexionen juntos. Si tú no reflexionas sobre lo que hace y lo mejora, no avanza. A mí eso fue lo que me dio resultado por 25 años que nosotros dijimos que hicimos nuestra maestría ahí. Todos los viernes un espacio permanente de reflexión. Cuando Ansel hizo su tesis sobre ese enfoque nuevo de la lectoescritura, nosotros vivimos todo ese proceso. Ella nos hizo demostraciones en clase, discutíamos artículos, y eso duró muchas semanas. Después otro trabajo. Es decir, teníamos siempre un eje que atravesaba nuestra reflexión sobre la práctica. Y eso para mí es lo más importante. Se hizo una estrategia que desarrolló Inteila Pucamaima, que se llamaba de formación centrada en la escuela. Y realmente eso demuestra que cuando los maestros se reúnen para reflexionar, lo que tú decías, los pares, para reflexionar sobre lo que hacen, intercambian, pero tienen también temas específicos que tienen que estudiar, esa es la mejor formación continua. Pero si además de eso te acompaña un coordinador y ese coordinador se sienta a reflexionar contigo, esa es la mejor forma de aprender. Desde la escuela, con tu realidad. Lo que yo creo es que debemos, voy a usar la palabra fortalecer, no voy a usar la palabra mejorar, sino realmente fortalecer la inversión que estamos haciendo de capacitación en servicio. Sí. Porque no podemos esconder, porque las cifras están ahí, los resultados, los aprendizajes están ahí, de que tenemos debilidades que tenemos que ver cómo las sobrepasamos, cómo curamos esas debilidades. Y la capacitación en servicio es lo que para mí tiene mayor valor, en el sentido de que si la formación inicial estamos diciendo, y lo dice mucha gente en el país, lo dice gente del nivel de nosotros, de experiencia de nosotros, que la formación está débil, que la formación deja que desear, que nosotros tenemos el Lisfodoso y 4, 5, 6, 7 universidades que están arrojando egresados que son realmente bien formados. Entonces yo creo que fortalecer el INAFOCAM con más presupuesto para que se contraten sobre todas las universidades cuyos egresados
sea de capacitación de servicio o de formación inicial, están dando resultados que se miden a través de los concursos o se miden a través de las pruebas diagnósticas. Claro, esos son dos elementos fundamentales. Fíjate que los egresados del ISFODOSU son de los mejores. Ah, sí, pero claro, la pero normativa 0915. Claro, pero hay una práctica de seis periodos muy cuidada y ahora más con la pasantía, de manera que el ISFODOSU ha invertido en esa práctica. Hay 178 escuelas de práctica en esos 6 recintos. Sí, pero esas 178 escuelas podemos decir que son modelos. Claro. Y tú tuviste que ver con la organización. Sí. No, y todavía la tenemos que mejorar. No, fueron seleccionadas en base a evaluadas en base a una serie de criterios. La escuela como tal, la gestión, las condiciones. Pero el maestro, que también es en la triada, el estudiante, el maestro y el profesor del instituto, esos 3 tienen que ser una buena alianza. Y todavía el maestro del aula, nosotros tenemos que apoyarlo más, porque necesita ser mejor. Yo creo que si aplicamos una mayor meritocracia en la contratación del personal y despolitizamos, palabra que yo uso muy frecuentemente, y yo creo que ya la gente entiende que despolitizar no es que no haya política educativa, es que no haya partidarismo político en el sistema educativo. Si nosotros logramos que se imponga la meritocracia cada día más, estamos hablando de que tendremos mejores técnicos, porque no será un alcalde que lo va a mandar sin preparación, sin formación en educación, para que sea un técnico en la regional, porque va a tener un sueldo de 120,000 pesos, ¿no entiendes? Sino que realmente se van a contratar personas que sea por concurso o por una designación en base a una evaluación a través del área de recursos humanos. Estamos llevando personas realmente capaces para manejar el sistema. Y en ese sentido, Jacqueline, los salarios de los maestros han mejorado muy significativamente. Todavía pueden mejorar más. Pueden mejorar más, pero con el desempeño. Eso te iba con a el decir. desempeño, no, porque ya hay una buena base. Pero fíjate que esto hay que decirlo, los colegios privados pequeños de los barrios han tenido que cerrar porque no pueden contratar maestros formados para pagarles 50,000 pesos para empezar. No tienen. Y en la zona de Herrera, en la zona oeste de la ciudad, se cerraron 236 centros pequeños. Privados. Privados, desde la pandemia hasta estos 2 años, que han mejorado tanto el salario del maestro de la educación pública, que se están yendo a la educación pública. Porque no pueden, y los colegios no pueden competir con esos salarios de la educación pública. Vamos a tener que coger una pausa, y después de la pausa quisiera que tocáramos el tema del programa Conbase, sí. que tiene organismos internacionales envueltos que están apoyando el ministerio. El programa que yo mencioné del Este no está dentro del programa, que yo sepa. No sé, yo creo que ANSES no lo tiene dentro de Conbase, porque Conbase está básicamente con UNICEF. Pero UNICEF es que lleva Conbase. Sí, exacto. Pero que las guías las están usando en todas las escuelas. En todas las escuelas. Vamos a coger una pausa para hablar de eso y meternos también a evaluar la secundaria y los politécnicos. Sí, que son muy buenos. Amigos, denos la oportunidad de una pausa. Estamos en CDN, su canal de noticias para todos los dominicanos, y estamos gracias al Banco Popular y al Banco Central aquí con ustedes, disfrutando de este domingo de fin del año 2025, comentándoles cómo ha sido el año calendario en función de la operación del sistema educativo preuniversitario. Mechi iba a comentar ahora el programa Conbase. Sí. Primero quiero decir que nosotros tenemos 1.134.226 niños en educación primaria, es decir, de primero a sexto. Yo creo que es una población grande, la mitad de esa población está en jornada completa, que eso significa... Eso es un éxito. Eso es un éxito, que tenemos 7.532 centros educativos que se convierten en 10.000 escuelas, porque hay centros
Hay planteles que tienen dos códigos y funcionan 2 tandas. Todavía tenemos lo de los 2 tandas. Y fíjense que este año hubo que poner algunas escuelas de jornada completa en 2 tandas. Por la cuestión del cupo. Por la población. No es que la jornada completa, la jornada extendida o completa, al contrario, hay que fortalecerla. Para eso se están preparando profesores de educación artística, profesores de inglés. El ISFODOSU tiene esas carreras porque todavía nos faltan profesores para llenar las horas que requieren la jornada extendida. Hay algo que me gustaría comentar con respecto a la jornada extendida y es el impacto en el empleo de las madres de los niños. Y digo de las madres, porque las madres son los que llevan a los niños a la escuela. Claro. Entonces estamos hablando de que en la zona franca, que mayormente la población es femenina, la población laboral, y en muchísimas industrias, la mujer que antes no podía, porque el niño había que buscar a las 12 a la escuela, y estaba muy limitado, y hacerle comida y esto, se ha visto que ha tenido un impacto que yo creo que tú y yo comentábamos fuera de cámara, y no lo voy a comentar en cámara, el impacto que ha tenido en las votaciones electorales. Claro. Cómo esas madres llevan a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana, van a recibir desayuno, tienen una merienda a las 10:15 de la mañana, a las 12:30 tienen su almuerzo, ha terminado la primera parte de la del día en la mañana, y en la tarde tienen una merienda a las 3:30, jugo, es un pedacito de bizcocho o algo. Y, o sea, el niño ha tenido 4 maneras de alimentarse, una más fuerte que otra, pero la madre se va a trabajar y a las 4:15, 4:30 va y recoge el niño, pero ella pudo entrar al empleo. No, y la tranquilidad que ese niño no se quede en la calle después que sale no de se la quede en la calle, que está atendido, que está bien atendido. Claro. Hay críticas, y yo creo que las dos hemos sido críticas de que debe mejorar, fortalecerse la jornada escolar extendida, pero de que ha sido un acierto del gobierno que la creó, que fue nuestra amiga Josefina, en el ministerio de Josefina Pimentel, siempre será recordada por muchas cosas, pero entre ellas por haber ideado la jornada escolar extendida. Creo que fue de ella la idea, o por lo menos ella era la ministra. Yo hice el piloto con ella en 11 escuelas para practicar. Pero ella era la ministra. Pero ella era la ministra. Inclusive yo le decía que a mí me parecía que era mejor jornada completa, porque extendida, pero bueno, se votó porque fuera extendida, pero eso fue una... Pero realmente ha sido un acierto, y este gobierno, en los 5 años que lleva, lo ha dejado. Sí. Queremos que se fortalezca, sí. Tú dices muy asentadamente los docentes que nos faltan, para que generalmente la jornada del rendimiento que se espera, que no es como aquel chino que yo he contado aquí en París, que me dijo, señora Malagón, no hay que poner más horas, hay que cambiar el maestro. Y yo le di al señor asiático, cuando digo chino no lo estoy diciendo despectivamente, pero era asiático, creo que era de la China, el señor muy entusiasmado con la visita nuestra, el interés que puso, me dijo, no, si la jornada escolar extendida ustedes encuentran que no está dando en los aprendizajes el rendimiento que se espera, es porque el maestro está fallando, no es porque la jornada. Sí, bueno, yo creo que sí, que hay maestros, inclusive donde no están esos profesores que lo demanda el currículum, el de educación artística, el de inglés, el de educación física, el de formación humano-religiosa. Esos maestros ocupan periodos del día, y si el maestro del salón de clase, el responsable, no lo tiene, le resulta muy pesado llevar las 8 horas él solo. Entonces, eso ha creado un poco de inconformidad, porque hay muchos maestros que se pasan las 8 horas con su grupo. Eso es mucho. ¿Cobran doble tanda? No, el salario de jornada extendida es un salario. Lo que ellos tienen son incentivos por los títulos, por los años de experiencia, pero además que comen ahí también ellos, que eso es una... Hablando de alimentación, perdona que volvamos a lo de INAIPI.
los niños que están en esos niveles de 45 días nacidos hasta los 4 años, 9 meses, ¿tienen alimentación garantizada? Sí. Alimentación y salud. Sí, yo me acuerdo que tú mencionaste salud, pero esa alimentación, ¿es una tanda de la mañana solamente? No, ¿o es de jornada? Los caipis son hasta las 4:30, desde las 7 de la mañana. Esa es otra población. Una de las cosas que establecimos es que las adolescentes que tienen niños solamente se le admiten si están en la escuela. Porque yo digo que si nosotros asumimos cuidarle al niño, ellas van a seguir trayendo niños irresponsablemente. Tiene que traer un certificado que está estudiando el bachillerato. Porque acuérdate que tenemos muchas muchachas de 15 y 16 años que ya tienen hijos. Te corrijo, de 15 y 16 años no, Más, de 10, 11 y 12 años. No, bueno, esos números a mí me da trabajo decirlo porque me da una pena. Yo tengo que decirlo, yo sé que tengo hay las de 13 y de estadísticas. 14, sí, yo sé que tú has manejado, pero eso a mí me da un dolor tan grande porque yo veo una niña de 13 años y no me la imagino teniendo un bebé. Pero en ese sentido se le da ese apoyo en los CAIPI a las que están estudiando, porque es que si no, eso no resulta. Pero tienen alimentación. Los padres que nos están viendo tienen que conocer todo esto para que se den cuenta que se está respondiendo a lo que la Constitución nos garantiza. Y a veces nos quejamos y esto, pero es porque no sabemos que eso existe, que ese beneficio está ahí para ti. Claro. Tú lo ignoras, ponte al día. O no lo han usado porque no lo necesitan también y no saben todo lo que implica. Es igual también en la escuela pública. ¿Desde cuándo se dan los libros de texto? Ahora se dan los uniformes, se da la mochila. Todo eso, yo te lo digo porque muchas empleadas domésticas le gritan diciendo que tienen que comprar y no es cierto. No tienen que comprar. Los libros de texto tienen más de 20 años. ¿Desde cuándo están los libros de texto? Bueno, nosotros lo creamos en el 1992. Se hizo el primer programa de libro de texto que trajimos a un colombiano para darle como si fuera una inducción a los autores de las casas editoriales que estaban establecidas aquí. Nosotros no trajimos, no fue traer de una universidad de aquí o darle... Sino nosotros y aquí hay unas editoras muy buenas. Respetamos el establishment editorial. Lo único que le pedimos es que nos permitieran, sin costo ninguno para ellas, sus autores, darle un intensivo de lo que estaba en ese momento. Y este señor que trajimos a Colombia era un experto en redacción de libros de texto. Claro, y ahí surgieron los nuevos currículos, que también había que elaborarle los libros para los nuevos currículos en el 95. Pero antes de eso, acuérdate que la transformación curricular, que ahora estamos hablando con Ansel y con Leónidas, yo creo que es una necesidad, y ellos lo están considerando, de hacer una revisión, porque es que a la luz de la inteligencia artificial, todos tenemos que revisarlo. Todos tenemos que revisarlo. En estos días yo mandé un trabajo al Senado y 2 días después le dije a la persona que lo mandé, digo, mira, no deja de tener validez lo que le he mandado, pero ya salió una cosa ayer que me cambia algo del trabajo que estamos haciendo en la ley de inteligencia artificial, la vertiginosidad a que va la evolución de la ciencia, de la tecnología y de la inteligencia artificial. Es que le estamos corriendo atrás y no lo alcanzamos. No. Pero en fin, el tema es que estamos haciendo esfuerzos y yo creo que el país debe saludar, apreciar y motivar de que el ministerio siga, no importa quién esté en el gobierno, siga prestando atención. Y quiero mencionar algo que no hemos mencionado y que se lo debemos al ministro, que hemos hablado mucho de Ansel, fue la cuestión de la moral cívica. Esto fue algo que no lo he hablado con él, pero tengo la impresión de que él recogió lo que ya yo sí sabía, que la población pedía la moral cívica. Y no hay moral cívica. Y no hay. Yo era una que decía, no deja de haberla tampoco, porque está en la formación integral humana y religiosa. Sí. No, la moral cívica con que yo me eduqué. Sí, pero cuando él vino con la moral cívica, yo me preocupé, ¿tú te acuerdas? En el chat de maestros de nosotros, que surgió el tema, y yo dije, pero entonces, ¿qué va a pasar con la formación integral humana y religiosa? Y en el Consejo Nacional de Educación fue que el ministro lo aclaró y dijo, no,
es que no se va a tocar la formación integral humana y religiosa. Es que de las 5 horas de sociales semanales, social. 1 hora, Claro, eso sí. o sea, un día a la semana, Sí. se va a dedicar a moral y cívica. Ujú. Y lo apoyé y escribí a favor Sí. de eso Sí, se de puso inmediato. dentro de historia. Eso es algo de que- ciencias sociales. Que se lo debemos Ujú. al ministro de Y Camps. también él tiene un programa ahora que tiene que ver con los estudiantes 100. Y vi que estaban recogiendo, limpiando las playas de la área de donde está el dominico, el fray Antón de Montesino. Empezaron a limpiar. Y me parece muy bien estimular, porque los estudiantes, si tú lo orientas, son cooperadores. Es Bueno, en cuestión- Japón no Sí. hay conserjes. No hay limpiadores. No hay Eso limpiadores yo lo de he nada. dicho de nada. Los niños trapean, los Y niños recogen la despolvan, los niños limpian para aquí, limpian para allí, ordenan. Y eso, Nosotros eso es parte de la el horario, disciplina claro, de la escuela. En el horario de clase, en el cierre, que son los últimos 15 minutos, una de las cosas, y lo hemos sensibilizado, las mujeres que limpian en las escuelas son personas mayores y tienen que subir 3er piso con cubeta de agua. Yo les digo, vamos a colaborar con esas señoras. Entonces, 15 minutos antes de irse, ellos tienen que organizar la silla, no deben dejar basura, igual también con el desayuno en la mañana, que ellos suben el pan, hay 2 delegados. Todo eso con el objetivo de que nosotros tenemos que ver el trabajo como parte del ser humano y también colaborar con las personas que hacen ese trabajo todavía en la escuela, que limpian. Pero dejar el curso ordenado, sin papeles, las sillas Entonces, después de eso, se hace el cierre y se despiden cada uno de las maestras. Pero eso es parte de la cultura que fuimos creando. En cada escuela ellos lo hacían de una manera, pero sí el cierre. Este lo quiere hacer con un aplauso, pero hacer un cierre del día. Cómo me sentí, qué aprendí. Y igual que también hay un inicio con la bandera. Y cuando uno oye a nuestra amiga sí. Andrea Suero, esos emociona, momentos están muy, muy marcados. No. Ese abrazo que se dan a los niños sí. por el valor principal de la escuela, sí. Cometa de Esperanza, que es el abrazo expresándole amor al compañerito. Pero ahí que el está al lado. aprendizaje es altísimo. Porque el aprendizaje pasa por el afecto, por la aceptación, por el por cariño. Supuesto. Claro. Y en el aula tú ves cómo se desempeñan esos niños y da gusto. Andrea fue una que nos dijo, y yo lo comenté con Ansel Janssen, lo sabía cuando yo se lo comenté. Pero dije, Ansel, estoy impresionada que Andrea me dice que de 50 niños, 49 leen comprensivamente. Claro. Y yo le pregunté a Andrea, ¿y qué pasa con el que no lee comprensivamente? Me dijo, Jackie tiene 3 tutores. Claro. Tiene 3 tutores porque tenemos que actualizarlo, llevarlo al nivel de su compañerito para el próximo grado escolar. A su ritmo, porque no repite. Claro, para que porque no repite. Pero tiene apoyo para eso. No lo dejaron. Hay algo que quiero comentar, que el país sepa, porque esto es muy importante, sobre todo para los sistemas de producción, industriales, comerciales, de servicios, y el papel de los politécnicos. Sí. Los politécnicos, yo creo que andamos como por 60 o 70 oficios o carreras que se ofrecen, y hay áreas geográficas donde las necesidades de personal para esa zona geográfica hay un politécnico que le está formando. El tema es que se ha creado se está discutiendo, no sé si ya terminaron las negociaciones, entre el Ministerio de Educación y el Infotep, para que en aquellas localidades donde el Politécnico no tiene talleres, no tiene el taller o el laboratorio, el Infotep está poniendo, porque el Infotep tiene en el país entero centros, tiene 57 o 58 centros propios. Vi que Rafael Santos, que estos días, el pasado mes de noviembre, lo mencionó. Y la verdad es que esta cooperación entre uno y otro, porque el Politécnico tiene un valor, no solamente tiene la parte académica, porque no se pierde la parte académica, se le dan asignaturas que tienen que ver con la academia como tal, con el aprendizaje para el desarrollo integral, pero tienen creo que le llaman electivas, o las especializadas. Las especializadas de cada una de las áreas. Exacto, que sí enfermería, que sí electricidad,
que yo quiero... Tienen también para los restaurantes de bebidas y comida. ¿Sabes que cuando abrimos los CAIPI, hay una enfermera permanente en cada CAIPI y no habían suficiente? Entonces yo le decía, vamos a hacer un acuerdo con los politécnicos para que sus enfermeras le den una orientación para trabajar con niños de esa edad. Y que ellas salgan del Politécnico a trabajar en los CAIPI con niños, es decir, la enfermera del centro de atención a la primera infancia. Y no habían suficiente enfermera en ese momento, por lo menos en la zona donde estaban los CAIPI. Y yo decía, bueno, una enfermera de un Politécnico es una persona idónea, porque es una atención preventiva que hace, y por supuesto en algún momento que si hay una fiebre, que sea cuestiones que puede manejarla ella perfectamente con su formación. Lo que te digo que los politécnicos están orientados al trabajo y muchos de ellos van a la universidad porque pueden trabajar en el día. Sí, generar ingresos. Y generar ingresos para poder ir a la universidad. Y eso mejora su estándar de vida también. Claro, por supuesto. Pero yo diría, si cogemos las pruebas diagnósticas, yo tengo, y quiero mandártelo para que tú veas, un análisis hecho por uno de los muchachos muy especializados que tiene Ansel, me imagino que lo formó ella cuando era directora de evaluación, que me hizo una comparación de 2 años con las pruebas diagnósticas, lengua española y matemática en el primer ciclo. De las escuelas del este. Yo quiero que tú lo veas, para que tú me des tu opinión. La mejora que ha habido no está al nivel que yo deseo, ni el nivel que yo dije, esto se va a lograr y que los americanos piensan que se puede adquirir, se puede alcanzar. Pero las mismas americanas me dicen, la capitana del grupo, la coordinadora del grupo, la doctora Walker, me dice, Jackie, cuando hemos ido a Santo Domingo, que cogemos un día para capacitación en teoría y nos pasamos 3 días visitando escuelas, lo que vimos hace 3 años cuando empezamos y lo que vemos ahora es completamente distinto. Claro. Y yo me acuerdo hace 1 año y pico, yo haciéndole un informe personalmente con Daniela Ansel. Daniel le comentó, Ansel, estamos viendo cuando vamos a las escuelas que los directores están, lo que se llama en inglés el walkthrough, que es el ir por las aulas, claro. el darle seguimiento, que el docente se sienta que su director está ahí. Y Ansel dijo, y lo estamos logrando porque yo llevo tiempo luchando por eso, pero en la medida en que mejoren los directores su formación, estén conscientes de responsabilidad, pero también que le atiendan algunos reclamos que tienen, de que le disminuyan un poco algunas tareas administrativas, porque acuérdate que están los fondos descentralizados, pero ellos tienen que rendir cuentas. Y esa rendición de cuentas. Algunos tienen asistentes, pero la mayoría no. Y eso consume mucho tiempo buscar cotización, porque hay un fondo, pero eso consume mucho tiempo del director. Y muchos directores son celosos de realmente que eso se lleve a cabo dentro de todo. Con transparencia. Claro. Tú sabes que nosotros tenemos relaciones muy cercanas con el grupo de la zona de Eddy, de Víctor Mártir. Yo tengo una gran admiración, siempre digo hasta ahora, porque no sé si Víctor ahorita se convierte en un líder político y ya dejó de ser mi héroe. No porque sea político. Exacto, mi director favorito. No porque sea político voy a dejar de apreciarlo, pero ya entra a otro plano. Sí. Porque mi meritocracia va a llevarme hasta la tumba. Pero el grupo que ya tiene más de 4.000 directores en la asociación. ¿Esos son público y privado? Todos públicos. Público. Pero solamente tiene casi la mitad de las escuelas, porque son 7.000 y pico de escuelas. La última vez, hace como un mes, me dijo que iban por 4.000 y pico. Pues es la mitad de las escuelas. Lo más probable han seguido llegando. Y yo conozco bastante, bastante no, conozco un poco de cómo ellos se han organizado y cómo trabajan, porque han venido a mi casa, la directiva varias veces, y Víctor se mantiene
en contacto conmigo y Ramón, que está a cargo de las investigaciones, Andrea, que es secretaria de qué sé yo qué cosa, pero están todos muy activos. No solamente que ellos como directores están siendo muy efectivos, sino que están compartiendo cómo ellos han logrado esa efectividad en el cargo para que otros lo alcancen. Porque ha habido la queja de que el director es flojo o como decía Gustavo Tavares, allí donde hay un buen director generalmente hay una buena escuela. Yo ese eslogan lo tengo, pero Gustavo, que eso se confirma. Las 48 escuelas de fe y alegría son una muestra de eso, y así podemos mencionar una serie de escuelas, hay muchas escuelas buenas, pero tú nunca has visto una escuela de fe y alegría que hablan del trabajo que están haciendo. Cuando yo me sentí mal por aquel comentarista que dijo que la educación estaba en el suelo y que nada servía y que ninguno valíamos nada, yo pensé, wow, de 10.000 escuelas yo sería capaz de señalar con data en la mano que hay más de 1.500 que se pueden considerar de excelencia. Para mí también, incluyendo politécnicos, diferentes niveles, primaria y secundaria, y politécnicos. Pero la experiencia de nosotros con Consuelo, a través de nuestro amigo y discípulo Gustavo Tavares, el nieto, ¿no? Gustavo mucho love. Tú sabes que él nos ha dicho a nosotros cómo él ve que van mejorando, y él me ha traído jóvenes que van a egresar o que ya han egresado del Politécnico de Consuelo, y son los que han ganado excelencia que Divina García ha estado promoviendo y ha sido reconocido. Se premiaron muchísimo, y entre ellos hubo muchachos de Consuelo, y esos muchachos están trabajando con Gustavo, él lo está orientando, está haciendo una mentoría con ellos. Se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar que hablemos de la cultura de paz, porque hay mucha violencia, pero hay un trabajo silencioso y grande para la cultura de paz en la escuela y las comisiones de manejo de conflictos que se hacen entre los mismos estudiantes. Divina tiene varios programas, tanto uno que promueve UNICEF y uno que tiene la Dirección de Orientación y Psicología. Y ahora en noviembre viene un especialista en el tema. Exacto. Que un muchacho golpeó a una maestra, qué pena, pero tenemos casi 2 millones de estudiantes, entonces no todo está perdido. Claro. Qué pena que ese estudiante cometió ese acto de violencia. La ley de cultura de paz está en elaboración y yo tengo que ver con ella en el Senado, y Ansel aprobó que podía trabajarla con el grupo de la Dirección de Orientación y Psicología, que es la que tiene la cultura de paz. Pero se nos acaba el tiempo. Exacto. Cultura de paz es algo que tenemos que trabajarlo más fuertemente, se le está dando mucha atención, se han traído especialistas, en el país tenemos sobrados especialistas también. El tema es que la violencia es parte de la cultura universal del momento. Sí, del momento. Nada más hay que ver las guerras que tenemos. Terminamos este año, se han acabado los conflictos. No se ha llegado a la paz. Estamos grabando este programa antes del día 28 de diciembre. Y estamos terminando el año a 2 o 3 días. Estamos terminando el año y yo misma no sé si hace una semana se paró un conflicto, terminó una guerra que llevábamos años gritando por su terminación. Señores, se acabó el año. Despedimos el 2025 reconociendo los avances que ha tenido la educación, pero tan importante como reconocer los avances, Mechi y yo estamos dando fe de que aquellas debilidades que todavía acusa el sistema, se está trabajando para corregirlas. Recuerden, terminamos el año, pero su maestra, Jacqueline, acompañada de mi maestra, mi compañera, Mechi Hernández, decimos, educar es enseñar a vivir mejor. Feliz Año Nuevo y buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline
Jacqueline Malagón.